Bien, chicos, pues bienvenidos. Gracias por hacerme un espacio en su tarde de jueves con el módulo que vamos a estar abordando el día de hoy, mañana, de la mañana que también los voy a ver, y un espacio que dependerá de qué tanto avancemos con las actividades el día de mañana por la mañana. También tendríamos que ocupar un espacio del día viernes en la tarde. El único objetivo de pedirles este tiempo a contraturno es para no retrasar la parte teórica que llevamos en el curso de práctica docente y para que la siguiente semana nos podamos ir un poquito más aterrizados en cuanto al trabajo que vamos a hacer en las escuelas. Tenemos días de trabajo la siguiente semana respecto a la práctica. ¿Alguien sabe cuáles son? Ahí me voy a dar cuenta si están revisando su calendario o no. Asistir a bueno. Correcto, tenemos visitas previas los días miércoles, jueves y viernes, donde ya nos iremos un poco más encaminados o estableciendo qué es lo que queremos prestar atención, qué es lo que queremos observar en los salones y sobre todo tener la oportunidad de ver el trabajo del titular o de la titular de inglés con el grupo con el que me está diciendo que yo voy a trabajar. Entonces, es algo muy importante porque si el maestro o la maestra me va a estar acompañando en un trabajo de clase y me está pidiendo o me va a estar acompañando en este desarrollo de los planes de clase que yo le voy a compartir como practicante, pues creo que el hecho de ver a ese maestro o a esa maestra frente a grupo me va a ubicar en los alcances que tiene ese maestro frente a los chicos, en la manera que tiene de trabajar, la metodología que utiliza, la comunicación que tiene con el grupo y sobre todo, algo muy importante, identificar si el grupo con el que trabaja ese maestro o maestra tiene, pues, de manera general, un ambiente propicio para desarrollar una práctica. Si me van a asignar con un grupo que de antemano ya el maestro, el teacher o la teacher sabe que hay una relación complicada, el grupo no se presta, es muy complicado trabajar, ni siquiera el teacher o la teacher tienen un control de disciplina sobre el grupo, entonces tengo que buscar un plan B para resolverlo. De hecho, algunos de ustedes lo vamos a estar resolviendo todavía el lunes, que vamos a estar entregando oficios de nueva cuenta, haciendo una radiografía de cómo nos fuimos con la vinculación. Creo que de los 20 que nos fuimos a solicitar espacio, nos quedamos con alrededor de 10 autorizaciones únicamente. Quiere decir que la mitad de ustedes todavía no tenemos una escuela vinculada y pues vamos ahí contra reloj. Por eso también la necesidad de verlos ahorita contra turno. Voy a compartir aquí una de los temas con los que vamos a empezar el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que vayan tomando nota de los conceptos, de ideas principales que yo vaya abordando en la sesión de hoy, porque al final vamos a hacer un ejercicio de un fichero o un repositorio. Ya si algunos de ustedes lo revisaron en Classroom, ya cargué el trabajo que vamos a elaborar derivado de este espacio que nos vamos a ver el día de hoy y lo continuaremos el día de mañana. Ok, entonces, dos conceptos iniciales o dos conceptos principales en este tercer semestre. Nos vamos a ir a dar clases de inglés y tenemos que investigar sobre las clases de inglés. ¿Sí? La premisa ahorita principal es qué es lo que voy a hacer cuando me toque estar parado frente a los chicos. Y la premisa para nosotros como colectivo de maestros o para mí como maestro de práctica es ¿cómo le voy a hacer para ayudarte para que te asegures que el trabajo que estás haciendo frente al grupo está completo, está integral y que no te pase de noche? Es decir, que hayas acompañado todo el proceso de aplicar un diagnóstico, de aplicar un instrumento, de aplicar una entrevista, de desarrollar el plan de clase, de seleccionar este juego o aquella actividad, pero que forme parte de un proceso reflexivo de inicio a fin, que te permita desarrollar una investigación. Entonces, son dos cosas alternas. El proceso de la investigación que voy a desarrollar y el proceso de las clases que voy a impartir en la escuela. ¿Sí? Vayamos dimensionando esos dos escenarios. Tenemos dos trabajos
ejes a lo largo del semestre. La parte de las prácticas es donde entra la ayuda y la intervención de sus demás maestros. La parte de cómo me han enseñado a identificar vocabulario, las estrategias, las actividades que he revisado con algunos de los docentes en cuanto a la presentación de contenidos, mi dominio del inglés, cómo estoy en esa parte, el conocimiento de los adolescentes, retomando cursos del segundo semestre, analizando qué tipo de metodología quiero poner en mi plan de clase, revisando también la clase de teorías del conocimiento y del aprendizaje. Hacia ahí va la práctica. La parte de la investigación es la que compete enteramente a este curso. Y yo me tengo que asegurar que te doy los elementos suficientes para que vaya una cosa a la par de la otra. No te puedo pedir primero la práctica y después la investigación o al revés, porque no estamos haciendo un enfoque experimental, lo estamos haciendo totalmente integral. Entonces va de la mano con todo eso. Voy con mi primer pestaña, permítanme. Lo primero que quiero presentar con ustedes, ¿dónde está la importancia de la investigación científica? Correcto. ¿Cuál es el punto de partida de este curso o de dónde se deriva esta insistencia del curso de práctica docente y desde antes, desde primero, en la cuestión de investigación? O sea, ¿qué tiene que ver o en qué momento nos perdimos con la parte de que yo quería ser maestro de inglés y qué tiene que ver conmigo la investigación científica? ¿Sí? Esto es una idea que vamos a terminar de digerir en los 5 semestres que nos restan. Y creo que estamos a muy buen tiempo de hacerlo ahorita desde tercero, que nos vayamos haciendo a la idea y rompiendo ese paradigma que tengamos de entender que la práctica de la enseñanza del inglés tiene todo que ver con la investigación. Si bien no se refiere a un proceso científico, sí tiene que ver con la parte de la metodología. Es decir, hay toda una serie de pasos y de ideas a desarrollar para aplicar un plan de clase y derivado de ello puedo observar muchos fenómenos. Es en lo que se parece la parte de la práctica docente a la investigación científica o al método científico. Entonces, el módulo de hoy pretendo hacerlo con esa intención, desmenuzar y entender de dónde partimos respecto a la investigación y hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Como de manera más coloquial, la investigación es una paletería, una heladería. Hay de muchos sabores y uno de esos sabores de las nieves, la investigación, es la investigación-acción. Así como pedirías tú una nieve de fresa, una nieve de chocolate, esta sería una nieve sabor, investigación-acción. Pero entra dentro de la gama que es la investigación científica. Bien. Les voy a pedir también que si hay algún comentario, algún concepto que aclarar, alguna pregunta, van levantando su mano y vamos retomando ahí la participación de cada uno de ustedes. Sobre la investigación científica, el término de por sí, a lo mejor a nosotros como alumnos, aquí lo estoy poniendo en texto, suele crear pues escepticismo, que es a lo que me refiero como iniciaba la clase, que tiene que ver con la enseñanza del inglés. O sea, no me queda claro. Ya me están diciendo los maestros de la academia que tengo que ponerme al tiro con lo del idioma, enseñanza de vocabulario, fonología, input skills, output skills, etcétera. ¿Qué tiene que ver con la investigación? Entonces, eso me va a dejar un sabor de boca medio, no amargo, pero medio extraño, y tal vez me llegue a generar un poco de incomodidad del por qué la necedad o la necesidad de que haya investigación a la par de un trabajo docente. Estaría infundado esa incomodidad. La investigación, así de cajón, se aleja mucho de ser bilingüe o de estar en el área de idiomas. Pero creo que todo el material que utilizamos ahorita, todas las teorías, todos los enfoques de enseñanza de ESL, de EFL, de TKT, de CLIL, de EFL, todo lo que está allá afuera se deriva de procesos de investigación que antes se formularon a través de una hipótesis de detectar un problema
y es como se han ido estandarizando. Entonces, esta experiencia que nosotros tenemos referente a la investigación, lo que va a pasar es que la vamos a relacionar inmediatamente a una parte meramente técnica, científica y complicada. O sea, nos vamos a imaginar que nosotros no tenemos la estructura mental, los conocimientos ni la pertinencia para estar desarrollando una investigación. ¿Sale? La investigación es relativamente sencilla, es sumamente útil y podríamos ahorita también tomarnos el tiempo para revisar qué tan cotidiana es la investigación en nuestra vida diaria. ¿Ok? Y este último adjetivo que le da el autor que estoy citando aquí ahorita, que es La Torre, donde él dice que la investigación pues incluso puede llegar a ser divertida y significativa. Una pregunta en concreto. ¿Cómo yo, alumno del tercer semestre de inglés, le voy a hacer para aprender a investigar? Aprender a investigar se plantea de la mano de la observación, y aquí pongo otro ejemplo más tácito, es como empezar a usar la computadora y navegar en Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué serían los conocimientos básicos que tendrías que saber para usar la computadora y navegar en el Internet? Pues cómo prender una máquina, cómo accesar a un explorador de búsqueda, cómo utilizar el teclado y cómo seleccionar ciertos contenidos. Sería exactamente lo mismo en la parte de la investigación educativa. En todos los estudios, enfoques, análisis que realicemos, vamos a tener la idea. Permítame, alguien más está llegando. Vamos a tener presente que cualquier investigación que esté allá afuera, documentada, publicada, indexada, etcétera, va a partir desde la opción de tener 3 enfoques diferentes. O sea, cualquier investigación se podrá integrar en estas siguientes vertientes. Podremos llamarle que sea una investigación de un método o de un enfoque cualitativo, un método o un enfoque cuanti o cuantitativo, como lo abrevian los pedagogos, y luego está la tercera vertiente, que es la modalidad mixta, que son estos estudios o estas investigaciones mucho más complejas, donde el investigador se da la tarea de mezclar instrumentos de carácter cualitativo, como podrán ser las entrevistas, las videograbaciones, los documentales, y mezclar instrumentos de carácter cuantitativo, como vendrían a ser encuestas, cuestionarios de opción múltiple, gráficos, estadística, etcétera. Lo cual requiere más trabajo, pero al final de cuentas termina siendo un objeto que cumple el ciclo de investigación. Parte de la observación, luego se va a una hipótesis, luego detecta el problema, se desarrolla toda la metodología, se presentan los resultados y a partir de ahí salen nuevos planteamientos. Entonces, ese ciclo se repite para los 3 tipos de investigación, sea lo cualitativo, sea lo cuantitativo y sea lo mixto. Por excelencia, el trabajo que desarrollamos en los primeros semestres de la licenciatura es un trabajo cualitativo, porque va muy de la mano. ¿Alguien se acuerda cuál es la palabra que tienen en común o que llevaban en el título en común el curso de primer y segundo semestre de la práctica? Hay una palabra que se repite. ¿Alguien que se acuerde? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir? La materia de práctica de primero y de segundo llevan una palabra que se repite ambos títulos de las materias. ¿Alguien se acuerda? Observación. Correcto. Herramientas para la observación y análisis de la escuela y comunidad. Y el segundo fue observación y análisis de la cultura escolar. Entonces, al tener en el contexto de la observación, entendemos que va a ser una metodología cualitativa porque se va a derivar de la interpretación. ¿Sale?
nos va quedando claro cuáles son estas tres formas de investigación científica. Es lo que permite la aplicación de la metodología de investigación científica. Yo, como alumno del tercer semestre, decir que voy a hacer una investigación en mi curso de práctica o en mi semestre en general, debo de tener presente estos puntos para que me acompañen y ténganlo, que no se les olvide, estos planteamientos justifican el porqué de tanto trabajo que se hace en torno a la práctica, que creo que ahora más que nunca no los asusto ni nada, pero les va a demandar un poco más de gestión en el tiempo, les va a demandar leer más, les va a demandar poner más atención en la elaboración, en la edición de sus documentos y, por supuesto, creo que ya desde ahorita estaríamos usando nuestros tiempos a contraturno para ver recursos, ir seleccionando lo que a mí me gustaría hacer en la práctica, estas actividades, revisé estos videos, tengo estas notas de la materia del maestro Goyás, de la maestra de Anda, con la maestra Espino hicimos esta dinámica, me gustaría aplicarla, etcétera. Entonces, este proceso de reflexión respecto a irnos a las escuelas empezó desde que se presentó el proyecto. Es algo que va a estar con ustedes hasta que estemos terminando este curso en enero. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Cuáles son las justificaciones? O si alguien más me pregunta, bueno, ¿y por qué llevas esa materia? O bueno, ¿y por qué investigación, carnal? Si lo tuyo es lo del inglés. Bueno, porque a partir de la investigación, yo como maestro de inglés puedo decir que a lo mejor mi dominio de conocimientos en la práctica de la enseñanza del inglés, pues está un 30%. Entonces, lo más lógico es llevar un espacio en mi preparación donde me permita ir incrementando ese bagaje de conocimientos. ¿A través de qué? Pues de la lectura constante, lectura académica, por supuesto, pocas veces llegará a ser por placer, simplemente será por obtener información. ¿Qué más va a justificar el hecho de que yo esté investigando desde tercero? Pues tener los conocimientos suficientes que me permitan ir a ver la práctica de un maestro en un colegio y que yo a partir de eso, con lo que ya revisé en la clase, pueda decir, pues sí está bien la clase, pero ¿qué tal si le agregas este otro elemento? O sí está bien la dinámica, pero la maestra no les está dando una evaluación, no hay retroalimentación. Si no hay retroalimentación en la evaluación, entonces no hay aprendizaje. Porque si no hay el decirte lo hiciste bien, te faltó, te sobró, entonces no se está completando el proceso completo de la enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite tener ese ojo observador o de detective cuando yo esté viendo a otro maestro enseñar inglés? Pues la investigación, el indagar, el recopilar información y, por supuesto, tener diversas fuentes presentes a lo largo de este proyecto. ¿Sí? La idea es que yo pueda llegar a octavo o a séptimo semestre, incluso desde sexto, con un ojo más crítico y con dientes más afilados para comerme un trayecto de modalidad de titulación y decir que estoy listo para desarrollar mi práctica, que conozco sobre teorías, que sé identificar el tipo de metodología de enseñanza del inglés, que conozco de los entornos de enseñanza de una segunda lengua, que estoy familiarizado con el marco común de referencia, etcétera. Todo ese bagaje será un cúmulo que haga explosión en sexto y me permita definir qué es lo que quiero hacer. Otra de las justificaciones es que haciendo investigación, pues yo puedo lograr un avance en mi desempeño como maestro. No me voy a medir como maestro de inglés en primer semestre y tratar o pretender que tenga los mismos conocimientos estando ya en el sexto semestre. Tendría que tener un dominio más amplio y tendría que ser un desempeño más disciplinar de lo que yo estoy aprendiendo en la licenciatura. Y aquí pongo una frase de Richard Grinnell, que es uno de los, pues sí, vaya, es uno de los pioneros en cuanto a la investigación educativa antes de que se le bautizara como investigación-acción. Y él decía, pues que nada es para siempre de acuerdo al método científico. Entonces, si nada se mantiene igual, por supuesto hay
saberes universales, hay conceptos que dominan la física y la química que son los mismos aquí en China, pero en la parte de la observación y sobre todo, perdón, en las ciencias sociales, por supuesto que va a haber cambios. Entonces, esta última frase de Richard Grinnell, nada es para siempre, de acuerdo al método científico, queda perfectamente acoplado pues a lo que ustedes y yo estamos viviendo ahorita en cuanto a la educación. La educación en la época moderna de nuestra historia tenía hasta el siglo, poco más del siglo XX, ya siglo XXI, llevándose de la misma manera, totalmente instruccional, totalmente presencial. Sí, por supuesto, ya existían las metodologías de educación a distancia, termina una maestría en línea, un diplomado, etcétera, pero hablar de que todo un sistema educativo de un país o del planeta tuviera que mudar y tuviera que migrar a la modalidad virtual y este éxodo del salón de clases a la nube, pues nunca lo habíamos visto. Entonces, eso también nos deja pensando toda la bibliografía que existe en torno a esta manera anterior, no quiero decir vieja, a esta manera anterior de dar cátedra y de enseñar. Mucha de esta bibliografía permanecerá porque son saberes universales, son cogniciones que son universales, las partes neuronales, las partes cognitivas, desarrollo de aproximación, etcétera, todo lo que tenga que ver con el andamiaje, psicología, lo psicosocial, etcétera, pues forma parte del desarrollo humano, pero en la parte de la enseñanza, vaya que se tendrán que empezar a renovar todas estas teorías o enfoques de enseñanza. Entonces, resumiendo, justifico yo la investigación que yo les propongo hacer en el tercer semestre derivado de estos puntos. Algunos mitos sobre la investigación científica. Aquí están 3 de los más propensos entre el colectivo de personas que nunca han tenido contacto con la investigación. ¿Cuáles podrían ser? Pues que la investigación es complicada y es difícil, que no está vinculada al mundo cotidiano y a la realidad. Quiere decir que pues toda esa gente que se la pasa en los laboratorios, leyendo en las bibliotecas, pues en realidad está investigando, pero el mundo allá afuera sigue sucediendo, cuando en la mayoría de los casos y sobre todo en la ciencia, se investiga para lo que viene, no para lo que ya sucedió. Y el último de los mitos sobre la investigación científica es que no es posible ver el impacto de sus procesos, cuando efectivamente la mayor parte de la investigación que se hace, pues es para visionar o para proyectar las necesidades, en este caso de una sociedad internacional en todo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en los fenómenos demográficos, a la etariedad, los grupos de edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes coincide con estos 3 mitos o le quieren agregar uno más sobre la investigación científica? Alguien que me dé su opinión. Podría ser que no, o sea, que también dicen que no es relevante o algo así, de que pues no nos va a servir de nada o no es importante, simplemente para el tema que están viendo y después tal vez ya no lo van a usar. Ese también podría ser un mito porque pues realmente sí es necesario en varios ámbitos de nuestra vida. Creo que, gracias, Yosabet. De hecho, creo que fue algo o un fenómeno que en lo particular a mí como normalista me sucedió. Creo que yo termino mi tesis de investigación en la licenciatura, pues me va bien en mi examen, en mi defensa, bla, bla, bla.
Y creo que ya la siguiente premisa pues era como que toda esta parte del ingreso a la secretaría, presenté mi examen de oposición y empecé mi práctica sobre, pues no sé, o sea, sobre los conocimientos que fui adquiriendo en mis prácticas de séptimo y en octavo. Yo la verdad estaba súper motivado de todo el material que había recolectado, lo que quería hacer. Me tocó en una secundaria rural, entonces era perfecto porque tenía grupos bien chiquitos, hacía un chorro de proyectos, los proyectos de la parte del aspecto intercultural del inglés, etcétera. Eh, y creo que sin darme cuenta, yo me empecé a ir otra vez a lo de la investigación cuando empecé a tener dentro de la parte de la investigación o de las ciencias sociales algo que se llama o que se deriva de la rama de la fenomenología, donde yo me di cuenta que empezaba a tener demasiados niños o demasiados chicos que llegaban totalmente bilingües a mi salón de clase. Y de repente así un día aparecían los chiquillos en el grupo de primero o de tercero y pues no había como que mucho background al respecto, mucha información. Pero yo empecé a detectar que obviamente eran hijos de padres indocumentados que habían sido deportados de Estados Unidos, que estaban de regreso en México, pero el fenómeno era que estos niños tenían toda una crianza en un ambiente totalmente bilingüe, donde el input lo habían recibido en las escuelas, estaban educados en el sistema educativo americano y hacía mucho choque y era muy difícil cómo se les imponía la parte estandarizadora o la parte obsoleta del sistema educativo mexicano. Les quiero hacer una pregunta. Ustedes han visto muchas películas, muchas series. ¿Cómo van los chavos a la secundaria y a la prepa en los Estados Unidos? ¿Cómo se les percibe? ¿Cuál es el ambiente? ¿En qué se diferencia muchísimo a lo que vemos nosotros en nuestras prepas y secundarias de aquí del país? Que allá tienen muchos clubes y como que muchas clases y muchas materias y muy así, como que todo el tiempo los tienen ocupados y aquí es nada más como que sus horas y ya. Correcto. Diferencia número uno, la diversificación de habilidades, no únicamente académicas, ¿no? Donde tienes a estos brillantes del soccer o brillantes del americano o de cualquier otra rama que a la par de lo académico prácticamente están elaborando ya un proyecto de vida porque son buenos en algo pues de raíz, como algo más en la personalidad como colectivo, como seres individuales o sociales, ¿cómo percibimos nosotros en las películas o si lo han visto ustedes o han visitado, cómo se ven estos chicos en secundaria o en la prepa? O sea, que es algo que está muy presente o que se respeta mucho. Para hacerle la pregunta más específica, ¿los chicos allá en el sistema público usan uniformes? No, No, Uno de los paradigmas que más se llegó a quebrantar o a deshacer respecto a este tipo de alumnos que yo les platico que recibía era porque tenías toda esta opresión del sistema donde yo trabajaba, pues que venía ejercido directamente de una directora o de una coordinadora donde es que tienes que usar uniforme. Y yo tenía niños de primero, de segundo grado de secundaria, que estamos hablando de entre sus 11 y sus 12, que muy elocuentemente te explicaban por qué tenían derecho a no utilizar su uniforme. Si sus ropas, si su color de pelo, etcétera, formaban parte de su personalidad y eran parte de su espacio de expresión. Entonces, que un chavito de 11, 12 te maneje ese tipo de autoconcepto y se lo das a una persona de 50, 60 que ni siquiera entiende la definición de autoconcepto, te da a entender toda esta brecha tan amplia que existe entre un sistema a otro. Empecé a hablar de este tema porque les comentaba que yo sin quererlo, ya como a los 2 o 3 años de haber egresado de la normal, me vi prácticamente orillado a documentarme, a investigar
pues cuál era la mejor manera de integrar a estos niños en el grupo, porque había una brecha tanto conductual, tanto social, cognitiva, por supuesto que la había, y en este caso, pues tenía niños que a veces nada más dominaban más el inglés que el español. Entonces los niños pedían que los contenidos también les fueran enseñados en inglés. Pero te estoy hablando de los contenidos de la química, de la física, etcétera. Y eran necesidades que la escuela donde yo trabajaba no podía satisfacer. Entonces, a lo largo de su práctica, cuando se vayan integrando al sistema público, tendrán 1001 experiencias donde creo que sería bueno recordar el por qué a veces la investigación nos da tantas herramientas, porque si bien no les voy a mentir y no les voy a decir que yo publiqué un libro respecto a estos niños, pero creo que algo que hace la investigación es que te vuelve reflexivo sobre tu trabajo. Y si sabes que tu trabajo puede tener mejoras, buscas cómo implementar esas mejoras. Y creo que eso es algo que nos debería acompañar en el proceso de formación de profesores e incluso ya estando frente a grupo. ¿Cuáles son las realidades sobre la investigación entonces, ya dejando fuera estos mitos? Pues que sí, que muchos de nosotros llegamos a pensar que para ser investigador, chicos, nosotros tenemos que ser ese tipo de científico en bata, con lentes, con pelo canoso, esta mente así súper privilegiada, un nivel coeficiente muy alto, ser unos genios en cuanto a la investigación. Y resulta que no, resulta que la investigación está, aquí lo dice la palabra, intrincada hacia una dificultad, pero no tiene nada de ello. Resulta que tanto tú como yo, que podemos fácilmente observar cualquier fenómeno, entonces tenemos la capacidad de investigar ese fenómeno y de corregir el método en cómo lo vamos a investigar, ¿sale? Entonces, otro de las realidades es que, pues, aunque no lo queramos ver, la mayor parte de los inventos con los que ustedes y yo subexistimos o existimos, pues son productos de la investigación, ¿sí? No nos ponemos a pensar en ello muy seguido, pero pues va desde el proyector de cine, el nylon, que es un material sintético textil, el marcapasos, que forma parte de la vida y mantiene con vida a muchas personas hoy en día, la aspiradora, el motor de combustión, nuestros simples celulares, la reproducción de discos, los medicamentos, que eso pues la investigación no puede detenerse, siguen saliendo nuevas enfermedades, para muestra basta un botón, las vacunas, los cohetes, juguetes de todo tipo, simplemente las prendas de vestir que ustedes y yo utilizamos. Cómo cambia la industria textil, por ejemplo, lo que está ahora muy en boga de la moda sustentable, la moda desechable, etc. Otro de las realidades, incluso en la investigación, se abordan temas como las relaciones interpersonales, y esto tiene que ver mucho con tu trabajo y con el mío, que es derivado de las ciencias sociales. Al final de cuentas, el proceso de educar y de enseñarle a alguien es un proceso que va de la mano con el factor humano. Entonces, se entiende que al trabajar con capital humano, tiene otras implicaciones que trabajar con maquinaria. Y por supuesto que estar listo para esas implicaciones, pues demanda una preparación, demanda una indagación, demanda una investigación. Las investigaciones se abordan también con temas o con relaciones interpersonales, la amistad, el noviazgo, el matrimonio, por ejemplo, la violencia, los programas de televisión, el trabajo, las enfermedades, las elecciones presidenciales, los deportes, las emociones humanas, la manera de vestirnos, la familia y otros más que son habituales en nuestras vidas. Algo que directamente relacionaríamos del curso pasado sería el aspecto de la etnografía. La etnografía, la rama que se deriva de la antropología, que es el estudio de los pueblos. ¿Sí? Les quiero hacer una pregunta para aterrizarlo en este último punto de que la investigación tiene implicaciones en la parte personal y en nuestro ejercer como sociedad.
¿Cuál es el tema que ahorita forma parte en el día a día y que es parte de cualquier discusión respecto a ser hombre o ser mujer? ¿Cuál es esa agenda? ¿Cuál es el título de esa agenda? ¿Cómo se le llama? Igualdad de género. Igualdad de género, gracias Ceci. Perspectivas de género. ¿Cuál es el fenómeno que ahorita estamos viendo respecto al uso de pronombres y el cómo dirigirme a una persona que por elección y por preferencia decide no entrar en el género masculino o femenino? ¿Qué es lo que han escuchado ustedes? ¿Qué es lo que ven? Ella, el que quieren que se le refiera como ella. El género no Mire, binario. El género no binario, gracias Omar, gracias a Yosabet. Y todos estos elementos forman parte de la agenda, le llamamos una agenda, que son las perspectivas de género. Yosabet, si hablamos de las perspectivas de género, ¿cuál era la perspectiva del género femenino en los años 50? Digo, sé que a lo mejor no tienes el dato exacto, pero ¿cuál crees tú que fuera la perspectiva del género femenino en los años 50? ¿cómo la perspectiva? ¿Cómo la perspectiva? ¿Cómo se entendía que tendría que ser una persona que sea del género femenino? ¿Cómo la sociedad la veía o lo veía y qué se esperaba del género femenino en los años 50? A eso nos referimos con la perspectiva, el cómo Pues, yo lo veo. pues era de que como no existían ante la sociedad, era la persona que estaba a cargo de cuidar la familia y al esposo. O sea, simplemente eso, no estaban como que autorizadas a hablar ante la sociedad y mucho menos ante un hombre. Correcto, gracias. Entonces, en los años 50, chicos, no existía la parte de existía la parte de la etnografía, existía la parte de la antropología, pero no existían los estudios de género y sobre todo, Ceci, no existían los estudios de igualdad de género. Eso surgió hasta los últimos de los 50 o hasta los 60, donde, ¿qué fue lo que empezaron a pedir o a luchar? ¿Han visto una película que se llama Las sufragistas? ¿Alguien la ubica? No, profe. No. Las sufragistas es una película que retrata los primeros movimientos feministas en el Reino Unido, donde este colectivo de mujeres empezaban a pelear por tener derecho al voto. Pero en su momento esto era una revolución y en su momento no había personas que se dedicaran a precisamente a estudiar o a analizar este tipo de reacciones en la sociedad. Porque antes, pues la perspectiva de género nos decía que, pues es que así debe de ser. La mujer no puede votar porque la mujer no es pensante, porque la mujer pues se supone que tiene hijos y la mujer se supone que atiende al esposo, como lo dice ahorita Yosabet. Te hago la misma pregunta, Yosabet. ¿Cuál es la perspectiva del género femenino hoy en día? Pues tiene muchísima más cabida ante la sociedad, o sea, porque pues sí han luchado muchísimo por sus derechos, entonces ahorita incluso puede decirse que existen mujeres que hacen mejores trabajos, no, bueno, no hablando así, ¿verdad? Pero sí han puesto de que, no, pues tienen trabajos que tal vez antes no podían hacer o no les permitían hacer porque no las creían capaces, entonces ahorita es es un movimiento que ha cambiado muy radicalmente, pero que se ha cambiado por esfuerzo, como quien dice. Claro, tal vez ahorita la perspectiva de género, Yosabet, y la agenda principal sea no explicar lo femenino y lo masculino,
sino simplemente decir que los géneros son iguales, ¿no? Y que ante esa igualdad se anula o se eliminan todos los prejuicios, todas las expectativas y todos los dotes de comportamiento que se esperarían de cada género. Y es precisamente a los cambios sociales y a esta agenda de la perspectiva de género que empiezan a surgir estas nuevas formas de autoconcepto y estas nuevas formas, concepciones individuales, donde una persona pueda llegar a decir que ni se identifica con las características del género masculino, ni se identifica con las características del género femenino y tiene un lugar en medio. Esas personas antes no tenían un lugar en medio visible. Es por eso que ahora se habla mucho también de la parte de la visibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver la investigación científica con este ejemplo que estoy dando ahorita? Lo tiene que ver todo, porque hay personas dedicadas en el área de ciencias sociales, en el área de humanidades, psicología, psiquiatría, psicoconductismo, psicoanálisis, que se dedican a estudiar estos cambios en esta agenda y derivado de eso se logran cambios sociales. Uno de ellos es esta parte de la inclusión, como por ejemplo podríamos hablar de la igualdad ya con impactos más específicos, la igualdad en sueldos, en posiciones de trabajo, como tú lo decías, etcétera. Entonces, tiene más implicaciones de las que ustedes y yo podemos llegar a entender. El impacto de la investigación. ¿Por qué es útil y es necesario que un normalista aprenda a investigar? A ver, ya hablé mucho, ayúdame a leer, por favor. ¿Quién me ayuda? América, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. ¿Por qué es útil y necesario que un normalista aprenda a investigar? En estos tiempos de globalización, un egresado o egresada que no tenga conocimiento de investigación se encontrará en desventaja frente a otros colegas de su misma institución y de otras universidades o equivalentes en todo el mundo, ya que cada vez más las instituciones educativas buscan diferenciar a sus alumnos del resto y por ello hacen un mayor énfasis en la investigación, con el fin de formar mejor a sus estudiantes y prepararlos para ser más competitivos. No saber respecto a los métodos de investigación implicará rezagarse. Muchas gracias, en la parte de dar seguimiento a una preparación académica, de atravesar un proceso de un posgrado, de un doctorado, de especializarme en alguna rama, tiene todo que ver con lo de la investigación. Algún momento algún alumno que iba a egresar de primaria me decía, maestro, es que es muy difícil porque ¿cómo puedo yo pretender mejorar o buscar una parte de un perfil académico más relevante que la instrucción primaria? O sea, que trabajar en instrucción inicial, en instrucción básica. Y creo que le compartí lo que a mí en su momento mi asesora de tesis me decía: especialízate, identifica ramas de tu campo laboral, en este caso, identifica ramas del espectro que es la enseñanza de idiomas y especialízate. Si te llama la atención la enseñanza del vocabulario, la fonología, las etimologías de las palabras, el origen de los idiomas sajones, germánicos, romances, de los lenguajes, etcétera, sé el mejor en esa parte. Si a ti lo que te llama la atención son los procesos emocionales, psicológicos, psicoanalíticos, socioculturales, que se mezclan al momento de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, especialízate en ello, investiga, vete a la parte de la psicología humana, de la psicología educativa, de las teorías conductuales. Si lo que a ti te gusta es la didáctica, te emociona, te genera interés, te interesa saber cómo hacerle para que un maestro tenga un mayor dominio de los contenidos,
cómo puede hacer esta transversalidad y conectar y convencer a un alumno que el tema diario que tenga a la mano como sus pasatiempos, la televisión, sus películas favoritas, lo pueda utilizar a su favor para enseñar un segundo idioma. Entonces, la didáctica, especialízate. Creo que podemos hablar de futuro profesional y de buenas oportunidades laborales cuando vamos de la mano con la especialización. Bien, continúo con la diapositiva. Hablando de la investigación en la vida diaria, la investigación es útil para distintos fines. Se crean productos, sistemas, se resuelven problemas, todo lo que hablábamos ahorita, se estabilizan los mercados, hay vacunas, ya están invirtiendo de nuevo. Cuanto más investigación se genera, más progreso existe. Ya salieron las vacunas contra el COVID, ya se reactivan las escuelas, se reactivan las empresas, etcétera, etcétera. Va desde todo. Podríamos dar un ejemplo de que hay investigación en la laguna, pero ahorita hemos sido testigos, ustedes y yo, de una investigación a nivel internacional y global, donde derivado de un grupo de personas que investigaron, tuvimos acceso a una seguridad salubre, ¿vale? Entonces, la investigación en la vida diaria, como lo dice aquí en la última parte, no en vano las mejores compañías del mundo son las que más invierten en investigación. Quiero ser un buen docente, me tengo que asegurar que estoy dándome un clavado y que estoy todo el tiempo alimentando mi práctica con nuevos conocimientos. Y a eso se le llama investigación. Otro de los ejemplos que tengo aquí es cuando nos atrae una persona que conocimos en alguna junta, una reunión o un salón de clases, pues también tratamos de investigar, pues si le podemos resultar atractivos. Por ejemplo, cuando un amigo o amiga está enojado con nosotros, ¿les ha pasado eso? De que mandan un WhatsApp y luego ya les responden de una manera diferente que les responden comúnmente. Vamos a ver aquí a quién le pregunto. Paula. ¿Cómo, profe? Paula, te voy a hacer una pregunta un poco personal, ¿eh? Ajá. ¿Tienes novio? No, Ok, no, vale. profe. Supongamos que ya en la normal, ahora que fuiste a lo de las mentorías, pues que conociste uno de inclusión, Paula. De ahí de los de Ajá. primero, que no conocías. Y tú dices, no, pues está más chiquillo que yo, pues no importa, me gusta mucho. ¿Cuál sería todo este proceso de que pues me gusta, me saludó y a ti también te gustó mucho y bla, bla, bla? ¿Cuál sería una de las acciones en torno a esa situación para ti? Porque pues te gusta mucho este chico de inclusión, ¿no? Entonces quieres ver qué onda. Una situación. ¿Y qué sería algo de lo primero que tú harías como para saber más de él? Intentar acercarme y hablar con él, platicar con él. Ok. De poco a poco, como ¿Cuál todo, sería por otra ejemplo, herramienta? ajá. ¿Cuál sería otra herramienta que pudieras utilizar que a lo mejor tengas en tu celular? Mandarle un mensaje, conseguir su número y mandarle un mensaje, un WhatsApp, Exacto. Conseguir o su buscar una número, pues foto. fíjate. Exacto. Fíjate que ya me dijo mi amiga Lupita que lo conoce, se llama Raúl, me va a pasar el número, ahorita te mando un WhatsApp y luego lo agregas, pero mira, por mientras lo podemos stalkear en el Face. Oye, ya me dijeron que tiene Instagram, mándale un corazoncito en la foto, etc, etc, etc. Entonces, todo un proceso de acciones en torno al chamaco que te gusta de inclusión. Al final de cuentas, Antonio Latorre, este autor que estoy citando ahorita, también nos dice, pues la investigación está también en tu vida diaria, porque forma parte de procesos que van llamando tu atención o que van supliendo alguna necesidad y tienes que sistematizar lo que vas a hacer. O en este caso, Paula, ya nomás porque te gustó, tú llegarías y le dirías, hola, ¿qué tal? Soy tu nueva novia, mucho gusto. Un chascarrillo como broma, nada más para
Para romper el hielo. Pero no, o sea, también Ah, se mira bueno. mal. Ser muy aventada se mira mal. Correcto. Entonces, a lo que me refiero es que, pues todo lleva un proceso, ¿no? Ajá, sí. Entonces, lo mismo estoy tratando de explicar acá. Lo que intentemos analizar y observar y mejorar de una práctica docente, en este caso de la mía, que es algo que tengo muy presente de cómo ustedes se sienten respecto a la práctica, estar nerviosos, no saber lo que espera, creo que es de lo más natural. Y creo que se nos olvida de repente que la práctica que llegó propuesta en tercer semestre es precisamente para tener este viaje del acierto y error, e ir mejorando y dándole forma a nuestras técnicas de enseñanza. Ya para terminar, chicos, en pocas palabras, la investigación científica es en esencia como cualquier tipo de investigación, solamente que es más rigurosa, es más organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Otro de los autores o precursores de la investigación-acción, que es Kerlinger, dice que la investigación por sí sola es sistemática, empírica y crítica. ¿A qué me refiero con el adjetivo sistemática? Quiere decir que debo de tener disciplina para ejecutarla y que no puedo dejar nada a la casualidad. Oye, ¿y por qué pusiste este resultado en tus conclusiones? Pues es que yo creo que así se sintió mi alumna. Vale, pero ¿le preguntaste? ¿Le diste algún instrumento? ¿Le facilitaste alguna actividad para que te lo demostrara? ¿O cómo lo comprobaste? Kerlinger también dice que la investigación de cajón es empírica. Lo empírico quiere decir derivado de la observación. ¿Por qué? Porque hay datos que recolectar y después los tendré que analizar. Por último, le pone el adjetivo de crítica, porque quiere decir que la voy a evaluar, tanto mi proceso como los resultados. ¿Cuál es el común denominador de tanto ustedes de tercer semestre de inglés como la gente que desarrolló una vacuna de AstraZeneca? Una mejora. Al final de cuentas es lo que estoy buscando. Se puede manifestar de tres formas. Kerlinger dice que hablar de investigación científica se abordan estos tres elementos o estas tres metodologías que yo les hablaba al inicio. ¿Cuáles son? La forma cuantitativa, que es más el análisis de datos, la forma cualitativa, que es más a la interpretación, y la fórmula o la metodología mixta, que es la integración de estos dos enfoques anteriores. Esta última implica combinar lo cualitativo y lo cuantitativo, pero cada una es importante, es valiosa y es respetable por igual. Respecto a la investigación y la práctica en este semestre, pues este curso que yo llevo con ustedes cumple ese propósito, el plantear la investigación frente a ustedes, pero con dos elementos fundamentales. Quiero que en la clase o en el proyecto de práctica, a partir de todos los autores que revisemos, de todas las teorías que analicemos, nosotros contemos con la parte de la investigación básica, es decir, nos sintamos listos para desarrollar un proyecto. Y después viene la parte de resolver problemas en esas escuelas secundarias. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con todo el bagaje, todo el input que ya le puse a mi preparación, y a esto yo le voy a llamar ya no investigación básica, le voy a llamar investigación aplicada. Hemos de señalar que en la actualidad la investigación se desarrolla en equipo y cuando se le encuentra un sentido también a esta investigación, puede llegar incluso a crear como un colectivo de compañerismo o de colegas que se hace un ambiente de cooperación interesante, ¿sí? Bueno, hablando de ello, pues Ale les podrá contar un poco cómo es de repente la carrilla en el cuerpo colegiado. Si andas por ahí, Ale. Kevin, que se le fue la luz, muy bien. Vale. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos?
Ok, vamos a mitad de, ya para casi cerrar el módulo, o más bien vamos a un poquito más de la mitad del módulo. Quiero que por favor me vayan poniendo en el chat share this tab instead. Quiero que por favor me vayan poniendo en el chat cuáles son los 3 enfoques o las 3 metodologías de la investigación científica que les acabo de mencionar, por favor. Vamos, chicos, espero sus respuestas. Uy, a Gabriela le faltó uno. Cualitativa, mixta y cuantitativa, correcto. Gracias por estar en sintonía. Por si se me andaban durmiendo. Bien, entonces con esto doy paso a el siguiente tema o la siguiente parte de esta sesión, que son los enfoques cuantitativo y los enfoques cualitativo de la investigación científica. ¿Sí? Acuérdense que estamos tratando de entender y de desmenuzar. Espero que se lleven las notas de todo lo que estuve platicando el día de hoy, mañana, porque seguiremos abordando este tema. ¿Sí? Estamos tratando de entender de dónde vamos a partir para hacer el desarrollo del proyecto de la práctica a la par de las clases que ustedes van a estar desarrollando. Vale. Entonces, derivado de esta segunda parte de la sesión, vamos a definir estos enfoques, lo quanti y lo quali. Vamos a ver de manera muy general qué caracteriza a cada uno, cuál es el proceso de elaboración que lleva cada enfoque, el quali y el quanti, y vamos a revisar algunas de las similitudes que tienen estos dos enfoques. ¿Cómo se define la investigación? Lo retomamos ahora en un aspecto más académico. El conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Ya ahorita expliqué cada uno de estos adjetivos. ¿Por qué se le llama o por qué se le adquiere la palabra sistémica? ¿Por qué se le añade el adjetivo crítica? ¿Y por qué se le añade el adjetivo empírica a la investigación? Los enfoques en la investigación. En el desarrollo de la ciencia, estamos hablando de los años 1800, incluso pues desde los tiempos de, ¿cómo se llama esta? Esta desarrolladora de la... déjenme lo busco aquí, que si no me voy a equivocar. ¿Han visto una película que se llama Radioactivo? No, profesor. Vale. Véanla, ahorita les voy a dejar, ya les dejé dos, la primer liga ahí del tráiler de la película de las sufragistas para que la vean. Les voy a dejar el link de la segunda película que en lo personal nos ayuda mucho como que a poner en perspectiva histórica la parte de la investigación.
Ahí está. Entonces, hablando de estos enfoques, el autor nos dice que a lo largo de la historia de la ciencia, desde a lo mejor de el desarrollo o el descubrimiento de la penicilina, todo esto, a partir de toda esta serie de descubrimientos que se fueron dando ya después también en la Revolución Industrial, empezaron a surgir corrientes del pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, etc. El hecho de que estas corrientes se fueran derivando, se fueran gestionando, pues es precisamente porque la sociedad estaba enfrentando muchos cambios. No sé si lo abordaron. En la clase de la maestra Fabi, ¿revisaron alguno de estos enfoques? Creo que sí. A ver si me pueden decir cuál. ¿Cuál identifican dentro de la El presentación? constructivismo. El constructivismo, pues porque tiene que ver más a la parte de los procesos de enseñanza y a las teorías de enseñanza y de adquisición del conocimiento. Tenemos aquí otras corrientes de pensamiento que estaremos revisando más adelante. No se vayan, por ejemplo, con la onda de que el positivismo, pues quiere decir que es la gente que es muy positiva y es muy buena onda todo el tiempo. O sea, cada uno tiene sus derivaciones en el positivismo. Es una teoría, es una corriente del pensamiento que nos dice que todo el conocimiento que nosotros tenemos, este bagaje que nosotros desarrollamos, surge a partir de la experiencia, ¿sí? La mayoría de estas corrientes del pensamiento, cada vez que ustedes escuchen este término, creo que la mayoría tienen su origen en Europa, en caso específico en Francia, donde se mostraba especial interés en toda esta comunidad de inventores, de artistas, de bohemios que se cuestionaban muchas cosas sobre la manera de vivir de las personas, y es donde surge también ahí la revolución industrial. Entonces, venimos desde esa parte de la historia respecto a los enfoques de la investigación científica. Ahora sí, en concreto, ¿cuál es el enfoque cuantitativo o el enfoque cuanti? Entre paréntesis, para que lo identifiques más rápido, lo cuanti es procesos. Todo es secuencial, quiere decir que todo debe de llevar un orden, y todo lo que tú pongas en la investigación bajo tu enfoque cuanti quiere decir que fue comprobable a través de la lógica matemática. Cada etapa precede a la siguiente y no nos podemos brincar ninguna. No tiene ningún espacio a la subjetividad, ni tiene ningún espacio a la proyección de resultados de manera libre o de manera empírica. Todo se debe y todo está, como solemos decir, fríamente calculado en el enfoque cuanti. ¿Cuáles son las características principales del enfoque cuantitativo? Tú como investigador, si haces este tipo de investigación, tienes que tener un problema súper, súper, súper delimitado. Te voy a dar un ejemplo. Tú vas a hacer una investigación científica, elegiste un enfoque cuanti y quieres hablar de tu tema de investigación, va a ser que a los estudiantes o a los adolescentes les gusta mucho el helado. Y esa es tu investigación de enfoque cuantitativo. A los adolescentes les gusta mucho comer nieve. ¿Cómo lo puedo delimitar más el problema? Con edades o ubicaciones. Pues imagínate, Cintia, porque pues ¿de cuáles adolescentes estaría hablando yo, Cintia? ¿De los de aquí de Lerdo o de los de allá que viven en China? Global. Hijo, ¿global?
En específico, Podría pues, ser Están aquí en Lerdo. Bueno, yo para acabar más rápido, pues yo lo haría con los que viven aquí en mi cuadra. A menos que ustedes tengan ya todo un sistema de investigación para irse a aplicar encuestas hasta China, pasando por Italia, pues para dar una investigación totalmente global, ¿verdad? A lo que se refiere con la parte de un problema delimitado y concreto es donde interviene esto que algunos de ustedes comentaron ahorita, de la parte contextual, ¿sí? Las preguntas de investigación tienen que ser muy, muy específicas. Delimitarlo un poco más sería a los adolescentes en el país o a los adolescentes en la zona de la laguna de Durango les gusta mucho comer helado. Y a partir de ahí sería un enfoque cuantitativo porque pues voy a aplicar numeralias, encuestas, etcétera. Y todo va a ser cuantificable. Lo que yo quiero hacer es investigar para yo decirte a ti, consumidor, o dueño de la Vips, o dueño de la Chepo, pues cuántos de esos adolescentes les gusta mucho la nieve, ¿no? Tiene esos fines. Otra de las características del enfoque cuantitativo, cuando ya tengo el problema delimitado, tengo que revisar quién ha investigado de este tema, quién más ha hablado de este problema o de esta agenda social. Y eso me va a ayudar a que yo pueda decir, ¿sabes qué? Sí, ya ha investigado más gente sobre los niveles de consumo de nieve entre los adolescentes de aquí de Gómez Palacio, y resulta que este autor detectó que aparte el consumo se divide en dos partes, en las nieves de agua y en las nieves de crema, por dar un ejemplo, ¿sí? Y aparte, este otro autor detectó que el consumo de la nieve también se da por zona habitacional. Consumen más en la zona rural que en la zona urbana. Y aparte, este otro autor detectó que pues existen también diferentes tipos de consumo relacionados a, no sé, a los rasgos de personalidad. Entonces, todas estas investigaciones que le precedan a lo que yo estoy tratando de investigar me ayudarían a elaborar un marco teórico. Esa sería una segunda característica del enfoque cuantitativo, ¿vale? Otra de las características es que con toda esta información de todos estos autores, yo podría elaborar una hipótesis, ¿sí? O unas creencias. Ok, ya me dijo el autor ABC que tengo que considerar que el consumo puede ser por edades, por zona habitacional, por tipo de personalidad. Entonces, en base a estos tres, voy a poder hacer a lo mejor una mejor entrevista, una mejor encuesta para mis posibles investigados. La última característica de un enfoque cuantitativo es que tengo que recolectar datos para medirlos. Es decir, todo lo voy a interpretar a través de la estadística, a través de gráficos. No nada más te voy a decir, uy, Cintia, ¿qué crees? Que en la investigación me arrojó que sí son muchos los chavos que comen nieve. Yo necesito demostrarlo en números y en datos cuantificables que se puedan medir y que eso te permita a lo mejor a ti, Cintia, que eres dueña de las nieves Chepo de Lerdo, que puedas usar esa información y decir, oye, pues ya me dijo este investigador que los muchachos entre tal y tal comen tal tipo de nieve y bla, bla, bla. Entonces, mira, derivado de eso, voy a desarrollar una estrategia de mercado y de marketing y a partir de la siguiente semana, tales sabores van a estar al 2x1 los días tal y tal y tal. Sí vamos entendiendo cómo va aterrizándose un proceso de investigación en la parte de utilizar la información. Bien. Sí. Correcto. ¿Cuál es el método o cuál es la manera de hacer algo cuantitativo? Si a alguno de ustedes les gusta estar con la situación bajo control, todo lleva un proceso, todo se hace en orden, todo se hace meticulosamente, no hay espacio para el error, entonces lo cuantitativo es lo tuyo. Porque las fases llevan un orden totalmente lineal y no puedo desarrollar ninguna fase de la investigación cuanti sin antes desarrollar la anterior. Es decir, me voy a la idea, luego planteo el problema, luego reviso quién ha investigado, qué literatura hay, qué teorías, qué supuestos, qué investigaciones, qué casos de estudio.
Luego digo, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿Si me voy a China, como dijo Ale, o me quedo aquí en Gómez? Luego elaboro las hipótesis. ¿Qué variables va a haber? A lo mejor no encuentro a los adolescentes. A lo mejor los adolescentes no me quieren platicar sobre qué les gusta o qué no les gusta de la nieve. Luego desarrollo el diseño de la investigación. ¿En cuánto tiempo? Luego, de todos los adolescentes que hay en Gómez, ¿a cuántos les voy a aplicar esos instrumentos? De los 10,000 que hay, elijo 30. Luego de esos 30, les recolecto la información, me la traigo, la voy a analizar y derivado de ese análisis, puedo elaborar un reporte de resultados, que es el que ya le llevé a la dueña de Chepo y le digo, tenga señora, aquí están los resultados, lo que indica que el consumo está en estos números, de estos sabores, en estos horarios y en estos días. ¿Sí? Y resulta que la dueña de la nieve Chepo pues me va a pagar un buen varo por hacer esta investigación. ¿Cómo se le llama a esa rama de la profesión que se dedica a estudiar las estrategias de venta y cómo vender mejor un producto, chicos? ¿Cómo se le llama a esas personas que se dedican o que estudian estas partes? Que tiene que ver con la palabra mercado. Marketing o mercadólogo, exactamente. Entonces, no crean que el mercadólogo nomás está pensando si ahora en el comercial de la Coca va a poner al osito y a la foca o nada más a la foca. Hay todo un estudio de mercado y los estudios de mercado se elaboran, se integran y se plantean a través de enfoques cuantitativos. Avanzo. ¿Cuál es el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo también lo puedo desarrollar por áreas de investigación, pero en lugar de que la pregunta principal sea muy clara, como en la mayoría de lo cuanti, en lo cualitativo puedo desarrollar preguntas e hipótesis antes para después ir a investigar si es cierto lo que yo pienso que está pasando y después analizar los datos. ¿Sí? Entonces, si me voy a lo quali, pues yo diría que en la zona de la laguna de Durango, el consumo de helado de los adolescentes se da mayormente por la necesidad de gasto calórico que tienen en su desarrollo físico. Y a partir de ahí voy a desarrollar toda la investigación, ¿sí? No me voy a meter a la parte de a lo mejor cuántos sí se están desarrollando en una temporalidad o cuántos no. Simplemente es una idea que yo tengo, es un supuesto. Y a partir de ahí voy a hacer todo lo demás. Pero la parte de lo quali se va mucho a la interpretación y a la subjetividad. ¿Qué caracteriza a un enfoque quali? Tú como investigador o investigadora pones el problema, pero tú te vas para donde tú quieras. No hay un proceso definido, porque los planteamientos de lo quali no están tan claros respecto a que primero A, B y luego C. Las preguntas de investigación no siempre se conceptualizan ni se definen por completo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a mitad de tu investigación quali, perdón, aquí me equivoqué, es cuantitativo, cualitativo. Déjenme lo corrijo porque si no se me van a confundir. Quali. Y también acá. Les decía, en el enfoque quali no me voy a mantener con la misma pregunta todo el tiempo. Tal vez a mitad de la investigación cambio mi pregunta original y es válido, va a ser totalmente válido. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear a ver la parte empírica, si hay gente que hable de esto, si es sustentable, bla, 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 yo me adentro mi viaje yo solo. Yo voy a hacer mi investigación, ¿ok? Sí tiene que llevar una coherencia sobre la recolección de datos, tengo que observar, tengo que tener datos fundamentados, etcétera,
de lo que se observe, tomar nota, bla, bla, bla. Pero lo cualitativo siempre va a ir más de la mano con la lógica y con un proceso inductivo. Aquí lo pone entre paréntesis. Explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando yo me voy a una investigación quali, no tengo tanta rigidez sobre el trabajo. Y pues de manera, entre paréntesis, se sabe que la mayoría de las investigaciones en las ciencias sociales o en el área de humanidades, como en la educación, pues la mayoría se realizan con carácter cualitativo, precisamente por la complejidad, por las características de cada entorno educativo. Es muy difícil estandarizar una teoría o un sistema de técnicas de enseñanza de manera global o de manera universal, porque si bien tenemos teorías de la adquisición del conocimiento, como el andamiaje, el constructivismo, que tienen mucho que ver con el psicoanálisis, con el desarrollo psicomotor del ser humano, hay ya teorías conductuales que se deben también a muchos estímulos sociales y culturales, y es donde tal vez planteamientos que alguien llegara hoy en día a hacer un planteamiento tan universal como Vygotsky, como Piaget, pues sería muy, muy difícil lograr hacer esa estandarización. Otro de los aspectos del enfoque quali es que en los qualis no se tiene que probar ninguna hipótesis. Lo que tú dijiste es lo que tú vas a investigar, entonces pues dale. Búscale referencias, búscale teóricos, dale sentido a los instrumentos y desarrolla toda la metodología. ¿Ok? Esto se genera durante el proceso y se va refinando conforme tú recabes más información. Yo lo veo que es como si estuvieras haciendo, no sé si han visto estos videos de arcilla donde se pone la persona con aquí la bola de lodo, de arcilla, de barro, y empieza todo un proceso, ¿sí? Y de repente ya se le fue chueco, lo agarró, lo hizo bola otra vez y ya empieza de nuevo. Y de repente ya le iba a dar así como que 2 bordes, pero ya le gustó y le va a poner uno tercero. Creo que eso es como identificamos el enfoque quali. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa en medición numérica, entonces no hay estadística en el enfoque cualitativo. No hay un referente numérico, no hay una interpretación sumativa ni referencial y por supuesto pues no se trabaja con gráficos, ¿ok? Los análisis de toda la información que tú recojas de tu investigación quali se van a deber de la interacción de los individuos que tú observaste, de las técnicas grupales de observación, etc. Fíjate bien qué diferente es el proceso para llevar una investigación quali. En la parte central está la literatura existente o tu marco de referencia, porque esta puede ir apareciendo conforme vas avanzando en el desarrollo de la investigación. Y tiene ya la parte central la literatura porque cada fase va a ser un nuevo descubrimiento en cómo pulir o en cómo personalizar más esa problemática. Pero el ciclo es el mismo. La idea, el planteamiento, la inmersión, la concepción, la fase, y si te fijas en la fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y el acceso, ahí tiene una parte de regreso, donde puede ser que la fase 6 te conduzca otra vez también a la fase 5, donde, caray, ya intenté recolectar los datos, pero ya me di cuenta que estas preguntas que le hice a los chavos de secundaria no me sirvieron de nada. Entonces me hace que me voy a regresar a la fase 5 y voy a revisar bien el tipo de instrumentos que estoy desarrollando. ¿Sí? Y luego de la parte de la recolección de datos a los análisis de datos está la parte de la interpretación. Me puedo regresar a la recolección de datos porque como no son muestras, puedo ver ese video que hice de esa entrevista una y otra y otra y otra y otra vez y en cada vez que lo vea le voy a dar una interpretación diferente. Y luego ya viene la interpretación de los resultados tal cual y la elaboración del reporte de resultados. Toda estas características regresionales las tiene el enfoque cualitativo. ¿Cuáles son algunas similitudes del enfoque quali y quanti? Ojo porque mañana vamos a tener un pequeño examencito de esto.
Las similitudes del enfoque quali y quanti son que los dos procesos tienen que ser cuidadosos, tiene que haber una metodología. Aquí te puse cada una. Tiene sus características, pero de que hay una metodología, la hay. Tiene que haber una definición previa de lo que quiero lograr, es decir, tener clara la investigación que quiero alcanzar. Y de manera general, este otro autor, Grinnell, nos dice que hay 5 fases de desarrollo en las que coincide tanto lo quali como lo quanti. La 1, la observación es importante y la evaluación de fenómenos también. En lo quanti lo voy a sistematizar, en lo quali lo voy a interpretar. La 2, establezco suposiciones o ideas como consecuencia de estas observaciones. La 3, demuestro el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamentos. Mira, en la parte del desarrollo de lo quanti, te estoy pidiendo también la parte del referente teórico. En la parte de lo quali, también te pido el marco de referencia. Entonces, forzosamente me tengo que ir a ese lado. Todo tiene que llevar un fundamento. La fase 4 en la que coinciden lo quali y lo quanti es que se revisan estas ideas o estas teorías existentes o estos artículos que ya existen y yo lo contrasto con lo que yo estoy haciendo, ¿correcto? Y en la parte 5 quiero proponer nuevas observaciones a partir de todo lo que yo estoy evaluando, de todo lo que estoy investigando, y lo quali y lo quanti quiero lograr una mejora, independientemente del enfoque con el que yo estoy trabajando. ¿Okay? Las diferencias entre lo quali y lo quanti, ya para terminar. Un enfoque quali busca dispersión o expansión, o sea, se abre un campo de interpretación bien amplio. El enfoque quanti quiere resumir. Por favor, resume, acota, delimítalo, hazlo más preciso, porque entre más preciso lo hagas, menos error va a haber, menos variables va a haber. En lo cualitativo, reflexiono todo el tiempo. Tengo que tener como que esta parte filosófica muy desarrollada, muy despierta, según Martens también, que lo dice acá. Y en la parte quanti, yo me baso, pues no tanto en mi filosofía, me baso en lo que está en los libros y en lo que está también medible y en lo que está también comprobable gracias a otros autores. Y esos otros datos que también son cuantificables y medibles y matemáticos y lógicos me ayudan a consolidar lo que yo quiero elaborar como creencia en mi investigación. Ok, chicos. Con esta parte terminaría el tema y les voy a explicar lo que vamos a hacer mañana para que le vayan adelantando un poco al trabajo, si tienen tiempo ahorita y si no lo vamos a estar desarrollando el día de mañana. Ejercicio. Voy a revisar los resúmenes de un artículo científico que se refiere a un estudio cuantitativo y también a un artículo científico resultado de un estudio cualitativo. La recomendación, chicos, es que hagan este análisis preferentemente de un tema similar. Repito, esto es un ejercicio de continuidad que vamos a tener mañana, pero si alguno de ustedes lo puede empezar a desarrollar desde ahorita, está muchísimo mejor. Entonces, tengo que buscar un artículo quali y un artículo quanti, preferentemente que sean en el campo educativo. Les voy a pedir que de cada uno de estos estudios, ustedes elaboren una ficha de investigación. Dentro de las fichas de investigación tenemos un tipo que se llama la ficha de paráfrasis. Una ficha de paráfrasis simplemente lleva algunos datos del resumen de la investigación que tú selecciones y los datos de la autoría. ¿Okay? El ejercicio es generar una ficha por cada estudio, tanto el quali como el quanti, y agregarlas en un formato a un repositorio que vamos a hacer para la clase, porque las vamos a revisar el día de mañana. ¿Correcto? ¿Cómo es una ficha de paráfrasis? Una ficha de paráfrasis tiene una estructura como el recuadro que están viendo en amarillo, lleva la numeración de la ficha,
lleva el nombre del autor en formato APA, el tema de la investigación de igual manera y el título que diga ficha de paráfrasis. Después, en el cuerpo de la ficha de paráfrasis, ustedes, con palabras propias, interpretan o digieren el tema o la idea de la investigación de un lenguaje complejo y científico a un lenguaje más coloquial y más fácil de entender, aclarando esos conceptos que contenga esa investigación. Algunos ejemplos de ficha de paráfrasis. Aquí está la primera. Paráfrasis, alometría, crecimiento. Está el autor y la publicación. Estudios sobre la biología y el ciclo de vida de tal especie. Y está aquí la aportación. Durante el desarrollo de los peces se presentan cambios morfológicos, siendo el crecimiento de tipo alométrico, pero negativo en relación a la longitud de la cabeza y positivo en relación al peso. Un segundo ejemplo. Está la numeración de la ficha, el autor, la publicación y el tema. El sistema muscular humano. El sistema muscular humano es el sistema del cuerpo que está formado por todos los músculos, incluye tanto los músculos asociados con el esqueleto como los músculos que forman el corazón y los órganos viscerales internos. Nota, estudiar esquema de tal página de internet. Y eso sería como vamos a elaborar dos fichas de paráfrasis. En la parte de Classroom, ustedes en la parte de trabajo en clase van a encontrar dos repositorios de investigaciones. La primera sugerencia es el repositorio de fichas de investigación, el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando ustedes den clic ahí, van a poder consultar millones de artículos científicos derivados de procedimientos qualis y quantis, y sobre todo lo pueden buscar por la rama educativa. La segunda sugerencia de repositorio para buscar estos contenidos de consulta es el repositorio institucional de la UNAM, donde ustedes pueden poner aquí también investigación cualitativa sobre, investigación cuantitativa sobre. Vamos a dar un ejemplo. Sobre la educación. Y aquí están una serie de resultados de artículos indexados de recursos educativos que yo podría consultar. Aquí está. Aprendiendo, por ejemplo, aprendiendo valores y desaprendiendo, dejen que se abra, aprendiendo valores, desaprendiendo violencia. Un estudio con niñas y niños de escuelas de educación básica en el estado de Hidalgo. ¿Sí? La tarea sería entonces, me permito descargar o consultar este contenido que está en línea, por eso se llama un repositorio, y puedo consultar el resumen y a partir de los contenidos de este trabajo puedo realizar, miren, el resumen de hecho viene aquí, puedo realizar esta ficha de paráfrasis. Cuando yo tenga ya mis dos fichas de paráfrasis realizadas, en esta parte, repositorio de fichas de investigación, en esta parte de unidad 1, es donde ustedes van a poder cargar las dos fichas que ustedes generen. Y les estaré pidiendo el día de mañana que lo realicen de dos maneras. La primera, van a mandarme las dos fichas como entrega de clase y la segunda es que a todos, gracias a su correo, ya generamos un Drive colaborativo y en esta parte van a ir soltando los archivos a manera de ficha de paráfrasis que ustedes vayan desarrollando. Las indicaciones de la actividad ya están aquí en la parte de repositorio de investigaciones y aquí les estoy dando todos los pasos a seguir para desarrollar este trabajo. Entonces, ¿en qué parte de la actividad le podemos adelantar? Dense un chapuzón, por favor, ahorita en la parte de los repositorios. Aquí está el repositorio de la Universidad Pedagógica. Este fue el que no mostré ahorita, repositorio institucional. Si se fijan, puedo poner acá investigación cualitativa, buscar, y obviamente al ser universidad pedagógica, pues todas las publicaciones tienen el menester educativo. Y aquí si se fijan, viene de igual manera todos los artículos que ustedes podrían consultar. Me aparece una publicación de más de, vamos a revisar, 65 publicaciones referentes a la investigación cuantitativa.
¿ok? De igual manera, doy clic en alguna. Perspectivas y alcances de la investigación e intervención educativa sobre violencia de género y violencia en contra de las mujeres en las instituciones de educación superior en México. Y aquí está el resumen. A partir del resumen es como yo también puedo generar una ficha de paráfrasis. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Vale. Me ayudaría mucho si por lo menos de ahorita para mañana tienen identificados y en realidad se tomen el tiempo para seleccionar aquellos 2 artículos que les llamen un poco más la atención. Y creo que el filtro para seleccionar esas dos investigaciones, tanto quali como quanti, sería que el título llame mi atención y que me sorprenda el hecho de que una problemática como la que presenta esa investigación pueda ser medible de manera tanto quali como cuantitativamente. ¿Comentarios ya para retirarnos? Profe, ¿va a seguir mi clase? Es que tuve que ausentarme en diversas ocasiones y al último ya no entendía nada. Sí, va a estar grabada la clase. De todos modos, mañana damos seguimiento. Oigan, voy a hacer otro pase de salida para quienes me contestaron. Paula. Presente. Sandra Correa. Presente. Gracias. Cecilia. Presente. Ale. América. Presente. Tania. Presente. Cintia. Presente, profe. Marlene. Presente. Jesús Daniel. Presente, profe. Sandra Presente. Rodríguez. Azucena. Presente, profe. Gabriela. Presente. Alfredo. Creo que se te quedó sin servicio. Luis Ángel, no me habías respondido. Edwin. Presente, profe. Sí, es que me estuve. Presente, profe. Josabet. Presente. Zipatli. Presente. Fernanda. Y Omar. Presente, profe. Correcto. Bueno, Profe. chicos. ¿Sí? Falté yo. A mí no me... En el primer pase no me respondiste. No. Por eso Igual no yo, te profesor. nombré. Diana, ya andas acá. Correcto, gracias. ¿Fernanda no llegó? Vale. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos el módulo que les solicité el día de hoy y nos vemos mañana a las 8 ahí en el aula 3 para voy a continuar con sesión respecto al proyecto de práctica y al proyecto de investigación. Una pregunta, les dijeron qué actividades van a tener mañana después de mi clase.